El dolor de una venganza. Historia real, escrita y adaptada por Aaron C.F. Mi nombre es Manuel, y quiero compartir con ustedes una historia que ha envenenado mi alma desde aquel día en que conocí a Marcos, el responsable de todas mis desgracias. Todo comenzó cuando conocí a mi amigo Marcos, en aquel oscuro y peligroso lugar donde trabajábamos juntos. Cuando nos tocaba subir a la mina, ya que nos recluíamos en el monte 14 días y descansábamos 6, que era cuando bajábamos a la ciudad para estar con nuestra familia. Cuando nos tocaba subir a la mina, Marcos y yo compartíamos el mismo dormitorio, y al principio parecía que forjábamos una amistad sólida. Marcos era un hombre aparentemente amable y generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pasábamos largas horas dentro de los túneles de aquella mina, soportando el peso de la explotación y compartiendo nuestros sueños frustrados. Siendo sincero, Marcos era un hombre muy trabajador y me ayudaba mucho cuando nos tocaba colocar la protección a los túneles para que no colapsaran. Él hacía la función de mi ayudante mientras estábamos en los túneles. Durante esas largas horas en aquellos laberintos oscuros bajo tierra, Marcos y yo hablábamos de nuestras familias y nuestras aspiraciones. Un día, mientras estábamos en el comedor, le invité a quedarse los días de descanso en mi casa, ya que mi familia y yo teníamos programado un viaje a la playa. En esos días, Marcos puso sus ojos en Camila, mi esposa. No me daba cuenta de que su mirada se llenó de deseo y malicia. No había duda de sus intenciones ocultas. Con cada gesto amable hacia mí y hacia ella, sembraba una semilla de traición en su corazón. Fue en una de esas malditas fiestas organizadas por la empresa que la traición se hizo presente. Bajo los efectos del alcohol y el ambiente festivo, Camila y Marcos se encontraron en un rincón oscuro. Se besaron sin pensar en las consecuencias, sin importarles el dolor que causarían. Esto, ella me lo confesó un par de años después, antes de que ella hubiera tomado la decisión de abandonarme y largarse con ese maldito. Después de la fiesta de aquella noche, sin saber aún lo ocurrido, mientras intimaba con Camila, sentí que ella no se encontraba en ese lugar. La sentía distante, como si no le importara lo que estábamos haciendo. Pero luego pensé que posiblemente los efectos de la bebida hacían que esos pensamientos llegaran a mi mente sin justificación. Con el tiempo supe que Camila, llena de remordimiento, trató de alejarse de Marcos y de sus deseos prohibidos. Ella intentaba llevar nuestra vida de pareja con normalidad, pero la sombra del engaño y la culpa se cernía en su alma. La culpa crecía dentro de ella como un incendio devorador, consumiendo cualquier sentimiento de amor hacia mí. Cada vez que bajaba de la mina a estar con mi familia, había veces que mi esposa no quería estar conmigo en el contacto físico. Cuando subía y platicaba con Marcos lo que ocurría, parecía tomarlo a la ligera, diciendo que pronto estaría mejor, que eso que sucedía con Camila eran cosas de mujeres. Aún recuerdo las palabras de aquel traidor, y siento como si la sangre se convirtiera en lava, quemando cada parte de mi cuerpo. Los días se volvieron grises y sombríos, llenos de silencios incómodos y miradas vacías. La desesperación me consumía, pues no sabía las razones por las cuales Camila tenía una actitud de indiferencia hacia mí. Mientras pasaba el tiempo, mi corazón se llenaba de una mezcla venenosa de desconfianza y resentimiento hacia mi esposa. Pensaba que ella me era infiel con alguien, mientras yo estaba internado en la mina.
pero jamás pensé que la traición tenía su origen en mi compañero de trabajo. Cada palabra pronunciada era como un cuchillo clavándose más profundamente en mi corazón herido. La presencia de Camila se volvió fría y distante, como si tratara de ocultar algo detrás de una máscara de indiferencia. Intenté acercarme a ella, desesperado por encontrar alguna chispa de lo que una vez fue nuestro amor, pero solo encontré muros de desilusión y rechazo. Nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada paso en falso provocaba heridas más profundas. Mientras luchaba por mantener mi matrimonio a flote, el campamento de la mina se convirtió en un escenario aún más aterrador. A medida que las noches avanzaban, algo siniestro se apoderaba de mi mente. Visiones inexplicables llenaban mis pensamientos, desgarrando mi cordura. En las sombras de aquel monte, donde se encontraba el campamento de minería, creía ver figuras etéreas que se movían con una gracia macabra. Mis ojos se encontraban con rostros distorsionados y ojos vacíos, llenos de malicia y burla. Los susurros inquietantes llenaban mis oídos, sus palabras incomprensibles como dagas que penetraban mi alma. El miedo se apoderaba de mí, sofocando mi estabilidad emocional y haciéndome dudar de mi propia cordura. ¿Eran estas visiones producto de mi mente atormentada, o había algo más siniestro acechando en las profundidades de la mina? La paranoia me envolvía como un manto oscuro, debilitando mis fuerzas y minando mi confianza en mí mismo. Cada día en la mina se volvía una carga insoportable. Ya no encontraba sentido en mi trabajo. Solo sentía el peso de estar atrapado en un lugar maldito, donde las sombras se alimentaban de mi espíritu. La esperanza se adueñaba de mi ser, y la pregunta de si la vida tenía algún sentido me acechaba constantemente. A pesar de todo lo que experimentaba, seguía confiando, por un lado en Camila y por el otro en Marcos. No sospechaba de ninguna traición por su parte, engañado por la fachada de normalidad que presentaba nuestra relación. Buscaba apoyo y consuelo en su presencia, pensando que juntos podríamos superar cualquier adversidad. Pero pronto descubriría que las apariencias engañan y que la confianza depositada en la persona equivocada puede resultar en una herida aún más profunda. Desesperado por encontrar respuestas y alivio para el tormento que me acosaba, decidí recurrir a mi círculo de amigos y familiares en busca de ayuda. Conversé con ellos sobre las extrañas visiones y el deterioro de mi matrimonio, buscando alguna luz que iluminara mi camino oscuro. Pero nadie sabía cómo aconsejarme para salir de esa espiral de desesperación que me envolvía. Fue entonces cuando visité a mi abuela. Al ver mi semblante, me preguntó qué era lo que ocurría. Ella, llena de conocimientos ancestrales, me recomendó visitar a una bruja poderosa. Al principio me resistí a la idea, temeroso de involucrarme en prácticas oscuras y peligrosas. Pero la desesperación me empujó a dejar de lado mis miedos y buscar respuestas donde menos esperaba encontrarlas. Así que me adentré en los oscuros caminos de la Sierra Madre Occidental, siguiendo las indicaciones de mi abuela, hasta llegar al refugio de la bruja. El lugar estaba envuelto en un aura de misterio e inquietud, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras tocaba la puerta. La morada de aquella mujer estaba conformada por un par de cuartos construidos en adobe, ya con señales de haber sufrido el paso del tiempo. La casa estaba construida en medio de grandes mezquites que la rodeaban. Al entrar al lugar, me llevó a una salita oscura. Allí pude ver que tenía muchas imágenes sagradas y una que otra imagen de personajes que no conocía. Me ofreció una taza de café
mientras me invitaba a sentarme. La anciana, con su mirada penetrante y llena de sabiduría, me tomó de las dos manos. Le conté sobre mis visiones y la sospecha de alguna posible traición que comenzaba a rondar mi mente. Con voz grave y profética, me reveló una verdad aterradora. Tu esposa te engaña con alguien cercano. Eso no hay duda. Susurró la bruja, dejando caer las palabras como piedras en mi corazón. Esa persona también te está infligiendo un daño mucho más profundo. Busca entre sus pertenencias algún objeto raro, algo que sea el símbolo de su traición. Prosiguió diciéndome, si encuentras algo que pueda confirmar el daño, tienes dos opciones para que te deje en paz este mal que te carcome. Dejarlo vencer y que se vaya con tu mujer, o la segunda y la más peligrosa, acabar con él, ya sea con tus propias manos o a través de la brujería. Pero si es la última opción la que eliges, no cuentes conmigo, pues yo estoy aquí para ayudar, no para destruir. Sus palabras resonaron en mi mente, y aunque la idea de que Camila me fuera infiel me destrozaba el alma, el pensamiento de que alguien cercano pudiera hacerme daño me llenaba de furia y determinación. Estuve esperando con ansias que llegara el día en que me tocara subir a la mina. Necesitaba despejar todas mis dudas. Decidido a descubrir la verdad, esperé el momento oportuno. Fue cuando Marcos se encontraba afuera, que aproveché para registrar nuestro dormitorio, en búsqueda de cualquier pista que confirmara mis sospechas. Cada cajón, cada rincón, lo exploré con una mezcla de temor y determinación. Fue entonces cuando levanté el colchón de mi cama, que descubrí un paquete oculto. Con manos temblorosas lo abrí, y me encontré con una macabra colección de objetos. Tierra oscura, clavos oxidados, y una foto de nosotros dos, y unas ramas retorcidas. El terror se apoderó de mí, mientras mi mente trataba de comprender la monstruosidad de lo que había encontrado. Un papel arrugado y amarillento acompañaba los objetos. En él se leía un hechizo oscuro, destinado a hacerme perder la cordura. La evidencia era clara. Mi amigo Marcos, aquel en quien confié ciegamente, era el artífice de la traición y la maldad que me acechaba. El descubrimiento me dejó sin aliento. Mis manos temblaban y mi mente se llenaba de rabia y dolor. La traición de Camila ahora solo era una parte de un enigma mucho más siniestro. Las lágrimas de ira y desesperación corrieron por mis mejillas, mientras el grito de venganza resonaba en mi interior. Los días en la mina pasaron lentamente, pero no me atreví a enfrentar a Marcos. Los pensamientos de venganza se agolpaban en mi mente, pero no quería ensuciarme las manos con actos de violencia. Decidí esperar pacientemente a mi regreso a la ciudad. En mis días de descanso, para encontrar a un hechicero que me ayudara en mi búsqueda de venganza. Mientras tanto, dentro de los túneles de la mina, comencé a experimentar pequeños accidentes sin importancia. Sabía que eran obra de la brujería de Marcos, una forma sutil de recordarme su presencia y alimentar mi rabia. Cada incidente reforzaba mi determinación de hacerle pagar por su traición. Llegó el día en que me tocaba bajar nuevamente a la mina. Sin perder tiempo, emprendí mi búsqueda de un brujo capaz de ayudarme en mi plan, pues la anciana que había visitado con anterioridad había sido demasiado clara conmigo, ya que ella no me ayudaría en planes de venganza. Entonces me puse en contacto con uno de renombre, cuyos poderes eran conocidos en toda la región. Con cautela, le conté mi historia y mis intenciones de venganza. El brujo me pidió prendas íntimas de mi esposa y algo que le perteneciera a Marcos. Recordé que Marcos me había regalado un encendedor Zippo en el pasado,
el cual lo tenía guardado en un cajón de mi hogar. Mientras buscaba una prenda íntima de los cajones de Camila, con sorpresa y coraje, encontré en el fondo de uno de los cajones una lencería que jamás había utilizado conmigo. En ese momento sentí un nudo en la garganta ante tal prueba de traición. La dejé en donde mismo y tomé otras prendas y las guardé junto con el cipo que Marcos me había regalado. Una noche, mientras Camila dormía, ajena a mis planes, tomé su celular. Mis manos temblaban de rabia y dolor mientras revisaba sus mensajes. La verdad se reveló ante mis ojos. Marcos se reportaría enfermo para la próxima subida a la mina y pasaría esos días con Camila. La traición había sido descubierta en toda su vileza. Ellos intercambiaban incluso fotografías exhibiendo sus cuerpos. Y al ver el cuerpo de Camila, un sentimiento de impotencia llenó mi alma, pues ese cuerpo yo lo había recorrido por completo durante años, y ahora se daría a alguien quien yo consideraba mi amigo. La rabia ardía en mi pecho, impulsándome a tomar medidas drásticas. Contacté nuevamente al brujo y le entregué las prendas íntimas de Camila y el encendedor de Marcos. Le pedí una solución efectiva, algo que garantizara mi venganza sin margen para el error. El brujo, conocedor de las artes oscuras, me ofreció 2 pequeñas estatuillas hechas en barro, y a las cuales les había colocado partes de las pertenencias que yo le había entregado. Una noche, antes de subir a la mina, coloqué una estatuilla debajo del colchón del lado de Camila, y cuando llegué a la mina, hice lo mismo en la cama de Marcos. En esta parte de la historia, debo relatar la cruel luna de miel de traición que se desarrolló mientras Marcos se reportaba enfermo. Aprovechando esos días para pasarlos con Camila a mis espaldas. Ellos vivieron una clandestina y prohibida historia de amor, avivando aún más el fuego de mi ira. Pasando los 6 días, Marcos regresó a la mina, pero el destino le tenía preparado una trampa. El camión que los transportaba sufrió un terrible accidente, y en medio del caos y la tragedia, Marcos perdió una de sus piernas. Aunque una parte de mí se regocijaba por su sufrimiento, el sabor amargo del dolor y la culpa también se hacían presentes. Pensé que esta tragedia haría que Camila abandonara cualquier atracción hacia Marcos, que sus sentimientos se desvanecerían ante la realidad. Sin embargo, la realidad fue aún más dolorosa. La empresa indemnizó a Marcos con una cuantiosa suma de dinero por el accidente, fortaleciendo su conexión con Camila en lugar de alejarlos. Mi venganza, en lugar de alejarla de él, parecía haber reforzado su lazo emocional. En lugar de rechazar a Marcos en su vista de sufrimiento, Camila se volvió inconsolable y tomó la decisión de abandonar nuestra casa para cuidar de él. El dolor me invadió por completo, desgarrando lo poco que quedaba de mi corazón destrozado. Mi venganza había sido como una doble espada de doble filo, causando más dolor del que pretendía. Al observar el sufrimiento de Marcos, me llenaba de una mezcla perversa de satisfacción y culpa. Mientras que ver que Camila lo prefería a él, en lugar de buscar la redención conmigo, me sumergía en una desolación abrumadora. Me sentía hecho pedazos, aplastado bajo el peso del remordimiento y la desesperanza. Mi intento de venganza solo había exacerbado el dolor y el desgarro emocional. Me encontraba en el abismo más profundo de la desesperación, sin saber qué camino tomar para encontrar el perdón. En esa última parte de mi historia, debo narrar mi triste final, viviendo en la soledad y sumido en la amargura de mis acciones pasadas. Después de enfrentar al brujo en busca de respuestas, su respuesta fue desoladora y desconcertante.
El brujo me miró con ojos sombríos y me dijo que las ciencias ocultas no eran exactas, que existía la posibilidad de que Marcos estuviera protegido por algún demonio oscuro. Esta revelación golpeó mi corazón como un martillo, dándome una pequeña pizca de comprensión sobre el poder que había permitido que esta traición continuara y prosperara. Vivir en la soledad se convirtió en mi nueva realidad. Mis días se redujeron a comer comida instantánea, rodeado por la oscuridad de un hogar vacío y la pesada carga de mis propias acciones. Mi vida estaba llena de cucarachas, platos sucios y mi alma destrozada por la traición y la venganza. La ausencia de Camila se sentía como un vacío inmenso en mi pecho, recordándome constantemente la traición y el engaño que había desgarrado el alma. Mis intentos de buscar la redención y encontrar la paz se convirtieron en un callejón sin salida. Cada intento era un recordatorio cruel de mi fracaso y mi incapacidad para escapar de la amargura que me consumía. Los días se mezclaban en una sucesión monótona y sin sentido, mientras el peso del dolor y la culpa aplastaban mi espíritu. La herida que me había infligido a mí mismo, a través de la venganza y la búsqueda de justicia, se volvía cada vez más profunda y difícil de sanar. El tiempo no fue un aliado en mi recuperación, sino un recordatorio constante de los errores cometidos y las oportunidades perdidas. La verdad es que me perdía en la oscuridad de mis propios pensamientos y sentimientos. La traición de Camila y Marcos me había dejado cicatrices imborrables, y no encontraba la fuerza para dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro mejor. Me convertí en una víctima de mi propia amargura y desesperanza, encerrado en un círculo destructivo de dolor y sufrimiento. En mi triste final, me di cuenta de que la venganza no trae consigo la redención ni la paz interior. Solo perpetúa un círculo vicioso de dolor y amargura. Mi búsqueda de justicia había resultado en mi propia destrucción, dejándome solo y sin esperanza en un mundo que una vez fue brillante y lleno de promesas. Así concluye mi historia, en un final triste y desgarrador. Mi vida se vio consumida por la traición y la venganza, llevándome a una soledad abismal. A través de esta narración, espero que otros puedan aprender de mis errores y encontrar el camino hacia el perdón y la redención, evitando así caer en el oscuro abismo de la amargura y la desesperanza.